Así que tú dibujas esto, ¿no? Lo entinto y lo coloreo. Ese que está a mi lado lo dibuja, pero los personajes los creamos entre los dos. Siguiente. ¿Qué significa que lo entintas? Bueno, significa que Holden hace los dibujos a lápiz y me los da a mí para que los pase a tinta. Siguiente. Así que básicamente tú calcas. Verás, no es solo calcar, ¿vale? Le añado profundidad y sombras para darle más definición. Solo entonces el dibujo toma forma realmente. No. Tú repasas con una pluma lo que él dibuja, ¿no es cierto? Eso es calcar. No exactamente. Por favor, no seáis como este tío. El entintado es mucho más importante, no es ni repasar ni calcar. El entintado sirve para aportar volumen, definición y sombras al dibujo. Además, no solo tiene que ser una técnica de acabado, puede llegar a ser una técnica de dibujo en sí misma. Hay un montón de ejemplos que os podemos dar, que de hecho habréis visto un montón de veces, como Mike Mignola o por ejemplo Frank Miller. También yo os recomendaría que hicierais caso a autores como Ernie Chan, como Esteban Maroto, todos los clásicos que pasaron por Conan. Ellos son unos grandes expertos en el tema de la tinta. Pero bien, no me enredo más y lo vamos a ver en la mesa de dibujo esta vez. Acompañadme para allí. Bien, antes de entintar me gustaría daros una serie de consejos. Siempre a la hora de entintar se hace mucho hincapié en las técnicas que se van a utilizar y las herramientas, los útiles que se van a usar. Pero creo que deberíamos pararnos antes y ver una cosa primordial, y es qué tipo de dibujo vamos a hacer. En función del tipo de dibujo podremos elegir un tipo de entintado adecuado. Muchas veces la frustración del entintado viene de querer entintar, por ejemplo, un dibujo demasiado esquemático al cual le falte información. Eso, evidentemente, si no sabemos dónde queremos ir, nos va a llevar a error. Si por el contrario elegimos un dibujo demasiado acabado, nos va a dar la sensación de que el entintado no está aportando nada, simplemente estamos repasando la línea y haciendo el dibujo por duplicado. Para ilustrar este ejemplo he hecho estas dos opciones, un busto de Asterix de manera más esquemática y un poco más acabada. Los dibujos esquemáticos tienen la ventaja de que nos permiten improvisar, nos dan más libertad a la hora de entintar, pudiendo incluso corregir errores y además agilizan el proceso. En contrapunto, nos encontramos con que hay que tener muy claro qué dibujo estamos haciendo y saber dónde queremos ir con él. Por el contrario, podríamos optar por una versión un poco más acabada. Sobre todo para gente inexperta y que no sabe muy bien manejar las herramientas de entintado, es la mejor opción. Nos permite tener una guía mucho más precisa. Ahora bien, es cierto que suelen a veces producir dibujos un poquito más rígidos. Mientras que la opción A nos daría más soltura, la B, aunque nos da seguridad, nos va a convertir el boceto o la viveza que tiene el boceto inicial en algo un poco más rígido a la hora de entintar. Eso sí, es muy importante que nunca tratemos de entintar un dibujo que ya esté prácticamente terminado. El entintado es una técnica de acabado en sí misma. Por lo tanto, si el dibujo ya tiene las líneas limpias, sombreados y todo lujo de detalles, no servirá de nada entintarlo. Tenemos que entender que si el proceso de dibujo es de 0 a 100, por ejemplo, teniendo 100 el dibujo acabado, siempre nos tendremos que quedar unos pasos antes. Ahora sí, vamos a hablar del material. Lo más básico sería utilizar un bote de tinta china, por ejemplo. Este es un simple ejemplo, en este caso sería tinta china del éter. Se utiliza tinta china, que no india, que también sirve, pero tener en cuenta que la tinta china sí es resistente al agua y es resistente a la luz solar. La tinta china no. La tinta china, aunque esté seca, si le echamos agua se va a diluir, ¿de acuerdo? Así que un bote de tinta china, hay muchas marcas. Esta es del éter, que es una marca japonesa, pero podría ser Winsor & Newton, podría ser Vallejo. Hay muchas y muy buenas y por precios bastante asequibles. Esto evidentemente por sí solo no vale. Tendríamos que utilizar o un pincel, a ser posible un pincel fino, ¿vale? Con una punta un poquito mejor que la que tenemos aquí, ¿de acuerdo? 0, un poco menor, al 1, a lo mejor un pincel del 2 también serviría. Más que nada porque un pincel pequeño y corto nos da una ligera precisión. Aunque hay una serie de pinceles un poquito más largos, que el pelo es mucho más largo, que nos va a aportar pues un poquito más de soltura al trazo. Esto ya depende y sería cuestión de probar. El pincel quizás sea uno de los más complicados de manejar, ¿de acuerdo? Porque al ser pelo, en cuanto ejerzamos un poquito de presión, va a realizar un trazo muy grueso, ¿de
acuerdo? Si tenemos o queremos tener un poquito más de control, pues utilizaríamos si quisiéramos tener un poquito de control, pues utilizaríamos plumillas, que son estas de aquí. ¿De acuerdo? Por si solas no valdrían, así que necesitaríamos un palillero. ¿De acuerdo? Esto nos serviría también para entintar con una cierta precisión. Al ser metálicas ejercen una resistencia, ¿no? Y al presionar podemos ver cómo la punta se abre depositando la tinta cuando tracemos la línea. También hay un montón de variedades, bastante de diferentes precios y, pues, como veis, con diferentes grosores, ¿de acuerdo? Cada una soltará más o menos tinta o será más rígida a la hora de presionar o más blanda, ¿de acuerdo? Pero en definitiva, todas estas herramientas van a requerir de mojarse en tinta, lo cual, pues evidentemente puede llegar a ser un engorro, puesto que tenemos que mojar, pintar, mojar, pintar. Y evidentemente podemos tener también muchos más errores, es más difícil limpiar, un tintero se puede caer. Así que existen otra serie de sistemas un poquito más limpios, ¿de acuerdo? Pero que no nos van a quitar esa modulación del trazo que nos permite hacer la plumilla y el pincel. Por ejemplo, podríamos optar por rotuladores de punta de pincel, ya sea de fieltro o de pelo, como podrían ser estos de aquí. Bien, las ventajas que tendríamos serían que tienen una carga de tinta, por lo tanto no tendríamos que estar dependiendo de un bote de tinta china, ¿vale? Los podemos encontrar de diferentes colores y además, pues por ejemplo, los Tomofo de Nosuke, que son muy recomendables, dentro del lettering son muy famosos, pero estos rotuladores son bastante útiles a la hora de entintar. Tienen una punta de fieltro, este pelo es de fieltro, pero bastante flexible, ¿de acuerdo? Con lo cual me permite trabajar, como veis, con diferentes trazos, más gruesos o más finos. El azul sería el rígido y el verde, o verde oscuro, es el de punta blanda. Se va a ver enseguida. ¿Vale? Enseguida podemos generar un trazo mucho más grueso presionando menos. ¿Veis? A esto nos referimos con modulación del trazo. ¿De acuerdo? Si queremos algo mucho más parecido a un pincel, pues ya tendríamos en cuenta estos pinceles, estos rotuladores de punta de pincel que sí son de pelo. Estos sí son de pelo. Entonces, como veis, efectivamente se comportan como un pincel. ¿De acuerdo? Más difíciles de manejar, pero con la ventaja de que no tenemos que andar mojando y son un poquito más resistentes, puesto que no hay que lavarlos como los pinceles normales. Este sería de pelo sintético y este sería de pelo de Marta, ¿vale? Esto sí es pelo animal. Este en este caso está cargado con una tinta más espesa y eso es lo que hace que nos deje este efecto como de rastrojo. ¿Vale? Para los que os guste la plumilla, pues siendo la plumilla un engorro, porque además hay que lavarlas muy bien para que no se oxiden, Tachikawa sacó este modelo. Y efectivamente es el mismo sistema, una plumilla, pero en este caso con un cargador de tinta. Eso nos va a permitir lo mismo, ahorrarnos el tener los viajes que ir al tintero. ¿De acuerdo? Por supuesto es más rígida. Tiene una modulación menor de línea. Evidentemente conseguimos una línea gruesa, pero no tanto como podemos llegar a obtener con el pincel. Pero como veis es súper precisa. Con poco que apretemos conseguimos una gran modulación. Desde un trazo súper fino a un trazo muy muy grueso. ¿De acuerdo? Con lo cual también es una buena opción. También ocurre, ¿qué pasa si nos equivocamos? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y a menos que sea un error muy grande en el cual se nos haya caído un goterón de tinta, pues siempre tiene arreglos. Incluso un goterón de tinta tiene arreglo. Pero si hay algún fallo que quisiéramos arreglar, un pequeño fallo, pues tenemos que utilizar
En este caso, algún tipo de cobertor de color blanco. Nunca Tipex. El Tipex amarilla y además, si echamos una capa demasiado gruesa, se descascarilla y se desprende. Necesitaremos buscar cosas como, por ejemplo, rotuladores o bolígrafos de gel blanco, ¿vale? No son muy precisos, pero sí sirven para hacer ciertos detalles finos sobre la tinta. ¿Veis? Ya digo, no es lo mejor para errores. Esto sería para añadir detalles, ¿de acuerdo? Los hay de varias marcas. También podríamos, ya digo, si estamos hablando de batalla, por decir así, pues Posca blanco, porque a fin de cuentas es acrílico y el acrílico blanco es una pintura plástica, con lo cual bastante cubriente, y con esto podríamos también arreglar errores. Además, en este caso, pues como nos ofrecen diferentes puntas, con ello vamos a poder, digamos que solventar diferentes errores. En caso, también podemos incluso llegar a utilizar algún lápiz de pastel de color blanco. No es tan cubriente, pero por ejemplo con esto podemos convertir tonos negros puros en algo un poquito más grises, algún que otro efecto. Dentro quizá estaría más próximo efectivamente a conseguir efectos, ¿no? Como serían estos, más que cubrir errores. Pero lo suyo, efectivamente, debería tener siempre algo líquido blanco corrector. En este caso es tinta blanca también de la marca del éter, pero en este caso es blanca, ¿vale? Hay dos números, la 1 es líquida, con lo cual serviría más bien para lo que hemos dicho en un principio, hacer detalles, y esta no vale para hacer detalles, es tan espesa que única y exclusivamente vale para tapar errores, ¿de acuerdo? También lo podríamos utilizar con wax blanco, ¿vale? Pero wax blanco también debería ser de bote, no de tubo, que son menos cubrientes, ¿vale? En este caso, una buena tinta blanca cubriente y espesa nos serviría para arreglar cualquier error, ¿de acuerdo? Como última opción, también podemos ver a la hora de entintar, en este caso los rotuladores al agua, pues en vez de cargarlos de agua, podríamos cargarlos de tinta. Esto además nos daría la opción de cargarlo de diferentes tintas, pudiendo entintar en diferentes colores y no solo en negro, ¿de acuerdo? Y no podemos olvidar el papel. El papel es muy importante, necesitamos un papel que sea algo satinado, puesto que necesitamos una línea precisa y que las fibras del papel no absorban demasiado la tinta, creando un efecto como de coliflores o árboles que se expanden. Para eso yo os recomendaría, por ejemplo, el papel de dibujo lineal de Canson, el papel Heller o el más típico dentro del mundo del cómic, que es el papel Bristol. Y ahora sí, vamos a pasar a entintar. Ahora sí, vamos a dar comienzo al entintado. En mi caso, como soy diestro, procuro empezar por el lado izquierdo para ir de izquierda a derecha y evitar que mi mano pise la zona entintada fresca. Vais a ver que además combino una serie de trazos. Para asegurarme, sobre todo en zonas pequeñas y que tienen una curva muy pronunciada, trato de hacer trazos cortos sucesivos uno encima del otro, intentando evitar la línea de pelos que llamo yo, porque la línea tiene que ser única. En zonas más largas y donde estoy todavía más cómodo, entonces ahí trato de hacer una línea larga y lo hago ayudándome con la presión del pincel. Utilizo la punta muy ligeramente para generar una línea suave y fina y presionar mucho más para una línea más precisa y más gruesa. Esto es a lo que denominamos valorar la línea. ¿Cómo debemos hacer esto? Pues en función, por norma general, de la luz que vayamos a dar al objeto. En este caso he decidido que el busto tenga una iluminación desde la izquierda superior. Entonces las sombras estarán a la derecha. Así que procuraré en el dibujo intentar que las líneas del lado izquierdo sean más finas que las del lado derecho. Aquí podéis ver lo que os comentaba de que podemos improvisar. Al no tener el dibujo demasiado definido, puedo generar detalles, como en este caso, que los puedo ir improvisando por el momento, según me vaya apeteciendo o creo que vaya a quedar bien.
du superstar. Tu fumes des gauloises, mais un conseil écrase. Arrête ton char, joue pas les ringards. Un Romain ça va, fera bonjour les dégâts. Et pendant qu'à Rome, ils l'ont dans le baba, il n'y a qu'un homme, un Gaulois, pour crier go au Romain délicat. Aquí vuelvo a confiar mucho en la herramienta, en este caso el pincel. Por eso trazo líneas largas, precisas, ¿vale? Con confianza. Y lo utilizo, las hago mediante la versión del pincel. Simplemente procuro presionar más para un trazo más grueso y presionar menos para un trazo más fino. Sobre todo en las plumas se puede ver cómo la parte de arriba es más fina que la de abajo. Ahora vamos a dar comienzo el entintado en el esquema B, que es el que está más definido. Para ello voy a utilizar ahora rotuladores. En este caso vamos a empezar a entintar para que veáis el ejemplo con el Tombow Fudenosuke de punta rígida. Así vais a ver un poco la diferencia de cómo se comporta esto con un pincel. Como veis, puedo hacer un efecto similar, puedo presionar más para hacer un trazo más grueso y presionar menos para un trazo más fino, pero requiere que haga muchas pasadas para poder obtener el mismo grosor o la misma intensidad. Por lo tanto, frente al entintado con pincel nos estamos dando cuenta que es mucho más lento, más preciso, pero más lento. Además, como os comentaba, estáis viendo que no deja mucha opción a libertad a la hora de entintar. Me estoy ciñendo lo más que puedo a mi propia línea, intentando por supuesto dar la valoración que estábamos comentando antes. Ahora cambio para que tengáis también la muestra al Fudenosuke de punta blanda. Por supuesto me está dando una maniobrabilidad mucho mejor. No requiere que presione tanto para poder obtener un trazo grueso. Ahora también, para que veáis un poco la diferencia de cómo se comportaría un rotulador calibrado. El problema del rotulador calibrado es que el grosor me lo va a dar precisamente su número, ¿no? El tamaño que tenga. A rotulador calibrado más grueso, pues línea más gruesa. A rotulador calibrado de menor número, pues línea más fina. Eso conlleva que tengamos que andar cambiando de rotulador calibrado en función de las necesidades. Por eso mi consejo sería que lo dejaseis para trazos más finos o, por ejemplo, trazos que requirieran de regla. Por ejemplo, si tenéis que entintar edificios o cualquier figura geométrica en concreto. Y este sería el resultado final. En la A he utilizado un pincel y en el B rotuladores. Como os comentaba, a simple vista ya se ve cómo en el A
El trazo es mucho más blando, más suelto y un poquito más libre. En el B hay más precisión, pero se ha quedado más rígido con líneas mucho más rectas. Y también, como os comentaba en el tema del material, nuestra tinta blanca, Posca o lo que vayamos a utilizar nos puede servir tanto para corregir errores como para dar pequeños detalles. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva y nada, no nos queda más que seguir dibujando, practicar y en este caso, pues a practicar el entintado. Pasadlo bien y nos vemos en otro vídeo.